Hace aproximadamente 50 años, una familia en un campo del Cibao en República Dominicana contrataba personas en su finca que no eran conocidas por el área y los mantenían trabajando como esclavos hasta que ellos reclamaban su pago. En el momento en que ellos reclamaban el salario por haber trabajado, los mataban y los enterraban en la misma finca. Y esto se descubrió porque uno de ellos, estilo película de terror, pudo salir y confesar que estas personas intentaron asesinarlo cuando él tenía aproximadamente 3 meses trabajando para ellos. Era una finca muy grande y muy próspera y por lo general no se sabía quiénes eran los que trabajaban ahí, aunque las personas de la casa sí se conocían. Una familia muy próspera. Claro, empezaron las personas a repudiarlo, pero como en ese tiempo la justicia no es como ahora, que van a un tribunal y los llevan a la cárcel, el, el señor, el padre de la familia, ¿verdad? Murió de manera trágica. Entonces, posteriormente, de sus familiares que les continuaban, de sus hijos se murió uno, de sus nietos se murió otro, o sea, de todas las generaciones siempre moría uno de la misma manera, de un accidente o los mataban, era de manera trágica que siempre morían. Hasta que yo recuerdo que oraron por una de estas personas y le dijeron que ellos tenían una maldición de muerte en su familia por pecados ancestrales. Como yo había escuchado que esta familia de este apellido tenía esta maldición, en el momento en que le estaban diciendo a esta persona que Dios estaba liberando esto de su familia porque esa persona estaba orando para que su familia fuera libre, ya no iban a morir más personas de manera trágica a menos que no estuvieran en gracia de Dios. Porque es que tampoco podemos decir que es que ya no te va a pasar nada porque se rompió una maldición, sino que ya los demonios que huelen la sangre de las personas, esto es un misterio, no van a reclamar esa familia de generación en generación. Existen maldiciones de ruina donde la familia, por más que trabaje, no puede avanzar. Por eso se les dice que nosotros no podemos ser deshonestos porque en la familia queda esa atadura de deshonestidad y de corrupción y la familia, por más que trabaje, lamentando el caso, no va a avanzar económicamente. Pero yo quise hablar hoy de las maldiciones de muerte en las familias porque yo estuve analizando junto con mi hermana el otro día de familias que son prósperas, que uno se pone a ver que están todos sanos, que son muchachos inteligentes, que van a la iglesia, como que tú lo ves en esa armonía, que todo le sale bien. Y por eso yo hago el video, para que nosotros revisemos a nuestras familias y decir qué está pasando, que puede ser que así mismo como hay hipertensión, o sea, problemas de presión alta de familia en familia, como hay diabetes también, que puede ser que sea una maldición también, que viene por la gula, también nosotros puede ser que maldecimos a los demás y esas maldiciones se van a revertir para nuestras familias, porque lo que el diablo no es de gratis. Pero una de las peores maldiciones en ese sentido es cuando la gente va donde los brujos, donde los chamanes, donde los ocultistas a hacer maleficios de muerte. Bajo ninguna circunstancia vaya donde un brujo a intentar matar a alguien. Porque ahí sí es verdad que su familia, aparte de que morirán de manera trágica, muchos de ellos, especialmente cuando se hacen pactos, pero yo hablo de las maldiciones de muerte porque hay personas que en vez de orar por el enemigo, le tienen un odio que intentan destruirlo como sea. A mí cuando me hacen daño, anteriormente, yo también guardaba mucho rencor en mi corazón, pero como en la palabra del Señor dice, oren por sus enemigos, aprendí a orar por mis enemigos en vez de desearles el mal, porque los deseos se convierten en maldiciones, las maldiciones caen y quien desea una maldición a la otra persona también se está buscando su propia maldición. Y hago el video porque nosotros todo lo vemos de manera normal, nos hemos vuelto muy racionalistas y cientificistas
Claro, es necesario ir al médico, es necesario ir al psiquiatra si es necesario, enfermedades psiquiátricas, es necesario ir al psicólogo para pedir una ayuda, pero la oración es más importante porque el Espíritu Santo nos puede mostrar a través de discernimiento qué maldiciones puede haber en nuestra familia que han continuado de generación en generación, que usted, por más que quiera, la situación no la puede salvar. Gracias al Señor hay algunas personas que están tomando conciencia, están haciendo rosarios por su familia, están haciendo, ofreciendo misas por su familia, están haciendo hasta sacrificio por su familia, ya que hay demonios que no se van simplemente con oración, también hay que hacer sacrificio. En otra ocasión yo estuve en un seminario de vida en el Espíritu y también le estaban diciendo a uno de los predicadores justamente que en su familia había un demonio de muerte y que había sido muy fuerte porque uno de sus ancestros había hecho un pacto con el diablo para entregarle su familia, y al entregarle su familia, el linaje que continuara, que tuviera ese apellido y esa sangre, iban a continuar a no simplemente a morir, sino que también iban a tener muchos accidentes y enfermedades en las cuales iban a quedar en silla de ruedas. Y cuando él se pone a llorar, él dice que sí, que efectivamente a su hermano le habían disparado en una pierna, que su padre duró aproximadamente 7 años en silla de ruedas y con oraciones y con terapia se pudo levantar, y que su abuelo también había muerto de manera trágica, porque no es simplemente la parte de matar a una persona repentinamente cuando lo hacen, por ejemplo, eh, que es directo, que hacen el maleficio hacia la persona, que he escuchado cuentos de los cuales a la persona, por ejemplo, le hacen una autopsia y no le encuentran nada, o que mueren de manera repentina, donde la persona estaba simplemente sana, de un momento a otro cae en una cama, se seca, se pudre y nadie sabe qué fue, y no existe médico ni diagnóstico que pueda dar con la enfermedad. Por eso es que nosotros, mis hermanos, tenemos que estar en gracia de Dios, porque el diablo no duerme. Pero eso se da mucho en el Caribe. Por eso yo hablo muchas veces en contra de brujería, porque son tantas cosas que yo he hecho, que yo he visto, aparte de lo que me han hecho, que yo me doy cuenta que nada de esto es limpio, que hay algo sobrenatural. Y como la gente entiende que el diablo ya no existe, yo veo que los brujos en República Dominicana han tomado muchísimo auge. Ahora mismo los brujos en Santo Domingo son más famosos que los sacerdotes católicos, porque cuando la gente tiene un problema no van donde un sacerdote, sino van donde un pastor o donde un brujo, porque quiere que les resuelvan rápido. Y eso es por falta de conocimiento y por falta de la misma fe. Porque nosotros pensamos que los problemas se resuelven con dinero. El diablo no quiere dinero. Al demonio no le interesa tu dinero. Tú vas a hacer un maleficio y obviamente que tú vas a quedar atado, que eso no es simplemente porque tú pagaste. Pero también hay que comprender, no necesariamente tienes que ir donde un brujo. Lo que pasa es que lo de los brujos es algo serio porque se trabaja directamente con demonios. Si no, son brujos charlatanes que te están robando su dinero. Pero a veces simplemente con que usted tenga un deseo muy fuerte de destruir a la persona, puede que le vaya mal. Ahora bien, las bendiciones están por encima de las maldiciones. Pero cuando usted vaya a bendecir algo, yo no le diga bendiciones, no deje esa palabra se queda como en el aire, bendiciones no significa nada. Diga Dios te bendiga porque tú quieres que sea Dios que lo bendiga, y Dios le da su bendición y no le van a caer esas maldiciones, porque es que la sangre de Cristo tiene más poder que cualquier demonio. Porque es que no importa cuán contaminada esté la sangre de nuestra familia, la sangre de Cristo rompe toda maldición por encima de cualquier tipo de mal deseo. La preocupación mía es que como ya la gente no se confiesa, cuando ya muchos comulgan en pecado mortal, que ahí sí le van a caer las maldiciones porque tienen el corazón sucio y van como quiera a ingerir a Jesucristo, y aquellos que piensan que nada de esto existe y dicen que es el destino, dicen que es la vida, dicen que es mala suerte, y lamentando el caso, su familia va a seguir hundida. Yo puedo dar testimonio que uno de mis ancestros mató a alguien y se fue a el campo de donde yo soy, en Jobarriba Gaspar Hernández.
y nos dijeron en una oración que el Señor estaba rompiendo esa maldición de muerte. Porque en nuestra familia nosotros éramos muy violentos, porque yo misma era violenta, era como una agresividad que no tenía explicación y eso se ha apaciguado mucho, o sea, la violencia como que el Señor realmente todavía falta mucho por hacer, pero por lo menos se ve que no son gente así con esa rabia de decir no porque yo te mato y que yo no, el Señor realmente hace la obra. Ahora bien, cuando nosotros solo buscamos a Dios para que rompa maldiciones, no es lo correcto. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, hay que luchar por el reino de Dios para salvar nuestra alma, pero está de por medio que los demonios están aprovechando la falta de conocimiento para que las personas entonces continúan no simplemente con las mismas maldiciones, atándose más, porque un demonio trae a otro demonio. Cuando una persona va donde un brujo, se lleva más de 200 demonios por detrás, ya usted automáticamente queda maldecido. Cuando una persona entra en un terreno también que está contaminado, que se lo han consagrado al diablo, y por ahí no hacen vía crucis, y por ahí no rezan el rosario, y por ahí nadie lo ha consagrado ni a la Virgen María ni a Jesucristo, también va a llevar esas contaminaciones, porque el diablo reclama su derecho cuando se lo entregan. Y yo les insisto en este tema. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de romper toda maldición, pero las maldiciones de muerte son muy difíciles, por lo cual yo quiero hablar hoy porque es la vida de una persona que está en juego y la salud de una persona de dejar a alguien postrado en una cama durante toda una vida o en silla de ruedas, que ha pasado en familias que tú dices, ese niño inocente, mira cómo están esas condiciones, sí, porque la sangre se reclama. Y por eso nosotros invocamos la sangre de Cristo para que cubra toda nuestra familia y sea rota toda maldición. Porque nosotros siempre estamos diciendo, eso es normal en esa familia. Señores, las desgracias nunca las vea como normales. Nunca vea una desgracia como normal. Porque es que nosotros hemos perdido el sentido de lo espiritual y entendemos que ya que no se puede hacer nada. Y cuando yo veo a una persona disque cristiana, entre comillas, diciendo que no se puede hacer nada, no confía en Cristo, no tiene fe en Dios porque Dios lo puede hacer absolutamente todo. Y yo he visto maravillas que Dios ha hecho en mucha gente porque Dios es bueno y es real. Entreguémosle nuestra familia a Jesucristo para que sea lavada con su sangre y comprender que si hay una familia que está próspera, no envidiarla, porque ese es otro tema también, que hay familias que les va bien y otros maldicen esa familia simplemente porque les va bien. Y nosotros tenemos que orar por todos aquellos que nos miran con desdén o que nos desean el mal, porque eso no es culpa de ellos, es el diablo que los utiliza para intentar destruirlo a usted. Y el Señor también pedirle que nos dé familias santas, porque hay maldiciones de soltería donde los hijos no se casan, porque hay maldiciones también en familia donde las mujeres siempre se quedan, aunque se casen y tengan hijos, siempre se divorcian. Hay maldiciones en familia donde los hombres son mujeriegos, que de generación en generación son borrachos y andan buscando mujer en la calle. Son maldiciones que hay que romper. Y nosotros estamos aquí para pedirle al Señor misericordia y de esa manera nuestra familia sea santa, consagrándola a la misma sagrada familia. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.